Buenos días, soy Jorge Riera, su profesor de biología. El día de hoy voy a hablar de segmentación y blastulación. Esto dentro del tema de la biología del desarrollo o embriología. Vamos a repasar un poco las etapas anteriores antes de iniciar. En clases pasadas se debió haber hablado de la meiosis, de la formación de los gametos, tanto masculino como femenino, y se tuvo que hablar de la fecundación. El proceso de formación de gametos se llama gametogénesis y el momento de la unión de estos gametos, la fecundación, da lugar al cigoto. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que sucede, cuál es el siguiente paso. Ya tenemos el cigoto, qué ocurre en el cigoto hasta llegar a la siguiente fase, que es la fase de la implantación. Este cigoto va a sufrir transformaciones, se va a dividir mitóticamente, va a pasar por un estado de mórula, luego un estado de blástula, se va a formar pues una cavidad, el blastocele, y posteriormente, dentro de toda esa transformación, de ese crecimiento de células que se va a diferenciar, va a haber una masa celular interna y una externa que va a dar origen a distintas cosas, ¿verdad? Y previo pues a la implantación, como la zona pelúcida que cubre todavía el embrión a estas alturas, desaparece para que entonces esas células de la periferia del embrión empiece a unirse a las o a interaccionar con las células del epitelio del ovario para la implantación. Implantación y gastrulación son temas para una siguiente clase. Vamos a iniciar entonces con segmentación y blastulación con las siguientes imágenes. Iniciemos. Luego de la fecundación, en la cual el gameto masculino y el gameto femenino se unen para formar el cigoto, este cigoto, aún conservando su zona pelúcida, empieza a hacer una serie de divisiones mitóticas en la cual no va a haber un aumento de el embrión. Es decir, se va a ir dividiendo cada vez con células más pequeñas. No va a haber crecimiento. Primero se va a dividir formando dos células. Esto es el estado bicelular. Luego se va a haber una segunda división en donde se van a formar 4 células y luego va a haber otra división en donde se va a formar 8 células. En este momento, las células que ya debemos mencionar, que se conocen con el nombre de blastómeras o blastómeros. Cada una de estas células que conforman esta estructura, este embrión, que ya no es parte de una sola célula, sino que está conformada por varias células, cada una de estas se le llama blastómeros. Recuerden, blastómeros o blastómeras. Bien. Cuando alcanza este número de 8 es cuando ellas están más unidas, una serie de proteínas adhesivas y una serie de señalizaciones hacen que éstas alcancen su nivel más de unión mayor, y este fenómeno se conoce como compactación. Luego, nuevamente, se vuelven a dividir formando 16 células o 16 blastómeros. En este momento vamos a llamar al embrión mórula. Se va a llamar mórula. Esta mórula, que comienza con 16 blastómeros o blastómeras, vamos a encontrar en su interior un agrupamiento de ellas. Eso lo vamos a llamar la masa celular interna. Esta masa celular interna es lo que posteriormente va a formar el embrión, los tejidos embrionarios. ¿Sí? De la masa celular interna van a salir a futuro los tejidos embrionarios. Y esas células que están en la periferia, estas células que están alrededor, va a constituir la masa celular externa, también conocido como trofoblasto. Y la importancia de este trofoblasto es que va a generar la futura placenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hay 16 células o blastómeros, se conoce con el nombre de mórula y se constituyen dos grupos de células.
las células que están en la periferia, conocido como trofoblasto o masa celular externa, que va a generar la placenta, y dentro de la estructura las células que conforman la masa celular interna, que posteriormente van a dar origen a los tejidos del embrión. Al ingresar, más o menos, al ingresar a la cavidad del útero, recuerden que este embrión, al principio cigoto, ahora mórula, va a continuar su recorrido para la siguiente etapa, que es la implantación. Al momento de entrar a la cavidad del útero, va a sufrir una condición en la cual va a entrar líquido. Ese líquido va a atravesar la zona pelúcida y va a ocupar los espacios intercelulares de la masa celular interna. ¿Estamos de acuerdo? El líquido entra por la zona pelúcida, entra a esta mórula y va a llenar el espacio intercelular entre las células de la masa celular interna. Esto va a crear se va a crear una cavidad. Esta cavidad le vamos a dar el nombre de blastocele. La primera cavidad, el nombre de blastocele. Más adelante, en las siguientes clases, vamos a hablar de las otras cavidades. En estos momentos les presento la primera cavidad, que es el blastocele. Ya no vamos a llamarlo mórula, ya vamos a llamarlo blástula o blastocisto. ¿De acuerdo? Primero era cigoto, una sola célula, luego mórula a partir de 16 células, y cuando ya empieza a generarse en su interior una cavidad, vamos a conocerlo como blástula o blastocito, y a la cavidad vamos a llamarla blastocele. La célula de la masa celular interna vamos a llamarla también con un nombre de hoy en adelante. Vamos a llamarle embrioblasto. ¿Estamos de acuerdo? Las células que rodean esta estructura en la parte periférica, dijimos que era la masa celular externa, la llamamos trofoblasto, y las internas en estos momentos, ¿sí? Después de que se ha formado la blástula y el blastocele, después que se ha formado la cavidad llamada blastocele y ya le llamamos blástula a esta estructura, a la masa celular interna le vamos a llamar embrioblasto. Recuerden que esta masa celular interna es la que después va a generar los tejidos del embrión. Este embrioblasto o esta masa de células va a ubicarse en uno de los polos, ya va a empezar a ubicarse dentro de uno de los polos. Algo importante también que tengo que mencionar sobre la masa celular externa o trofoblasto es que estas células empiezan a aplanarse, empiezan a adquirir una característica que se empiezan a aplanar. Bueno, esta trofoblasto o estas células que conforman el trofoblasto, que están aplanadas, van a constituir la pared epitelial del blastocisto, ¿sí? La zona pelúcida luego va a desaparecer y esta área de la pared epitelial del blastocisto, ¿verdad?, que está ubicada sobre el polo embrioblástico, o sea, cercano a donde se encuentra el embrioblasto. Recuerden que dijimos que ya pues estaba en una posición polar, ¿verdad? Y aquí es donde comienza a penetrar estas células de la pared epitelial del blastocisto, ¿verdad? O sea, el trofoblasto va a empezar a interaccionar con la mucosa uterina alrededor del sexto día. ¿De acuerdo? Bueno, las células del embrioblasto empiezan a diferenciarse. Eso responde pues a lo que llamamos pues la determinación. La determinación que están destinadas estas células hacen que pues estas se empiecen a diferenciar, y vamos en este momento a notar que se van a formar en esta embrioblasto distintos tipos de células, ¿no? Una van a conformar las células del hipoblasto y otra del epiblasto. Al principio van a estar diseminadas, mezcladas, pero luego, en el momento cercano a la implantación, se van a segregar, ¿no?, según su determinación, como lo dije anteriormente, y van a formar una cara dorsal epiblástica y una capa ventral hipoblástica. Como ustedes pueden ver en la imagen, estas células del embrioblasto empiezan a diferenciarse y a formar
2 capas. Es en este momento en donde esta estructura empieza a adquirir una polaridad dorso-ventral. Listo, ya tenemos la blástula desarrollada, de modo tal que ya tenemos un epiblasto, ya tenemos epiblasto, las células del trofoblasto, como dijimos antes, cercanas a este polo del embrioblasto, va a empezar a interaccionar con las células epiteliales del útero femenino y de esta manera iniciar la siguiente etapa, que es la implantación. Estas etapas tempranas del desarrollo embrionario, la segmentación y la blastulación, como el cigoto, una sola célula, empezó a dividirse mitóticamente para pasar pues a un estado de blástula, antes por un estado de mórula, cómo se forma una cavidad, el blastocele, y luego cómo estas células ya en etapas un poquito más avanzadas de esta blastulación comienzan a responder al fenómeno de la determinación y empiezan a diferenciarse, formando pues una masa celular interna y una masa celular externa. La interna que dará origen a tejidos embrionarios y la externa que dará origen al trofoblasto, posteriormente a la placenta. Estas células del trofoblasto, pues más adelante previo a la implantación, van a empezar a tener contacto con las células epiteliales del ovario para pues dar inicio a la implantación y así a la siguiente etapa. También importante, siguiendo la etapa después de mórula y blastulación, pues la siguiente sería la gastrulación, en donde ya estaríamos definiendo realmente las capas embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo, que también serían para una siguiente clase. De momento, esto es lo que tenemos para explicar el día de hoy. Segmentación, blastulación. Espero que les haya gustado. Nos vemos en las siguientes clases. Hasta pronto.